Saludos y bienvenidos a Más con Isamari Castrodat, un programa sobre esperanza. Hoy hablaremos sobre el trastorno de acumulación, qué es, cómo se manifiesta, cómo puede afectar tu calidad de vida y qué opciones tienes para superarlo. Me acompañarán profesionales que nos ayudarán a comprender mejor este comportamiento y lo mejor, nos ofrecerán opciones para superarlo. Continuemos fomentando temas de bienestar y calidad de vida. Te invito a que nos acompañes en el programa de hoy que comienza ahora. Comenzamos con una entrevista a la doctora Ingrid Marín, psicóloga clínica, que nos va a estar hablando sobre el trastorno de acumulación. A lo mejor usted o alguna persona que usted conoce está pasando por una situación similar y no la ha podido identificar. Hoy vamos a ayudarle. Bienvenida, doctora, qué bueno que nos acompaña. Gracias, Isamari. Un placer estar con ustedes aquí durante la mañana de hoy. Muchas gracias. Es importante que a veces suceden cosas en nuestra vida, en nuestros familiares, y no necesariamente las podemos identificar de inmediato. Y cuando llevamos información de este tipo, a veces nos sucede que la gente dice, mira, me estaba sucediendo esto y no sabía a qué se trataba. Así que vamos a hablar en términos generales cómo define la psicología el trastorno por acumulación. Pues mira, el trastorno de acumulación lo define el Manual de Diagnóstico y Tratamiento, que conocemos como DSM-5, como una necesidad imperiosa de guardar cosas independientemente del valor que tengan para esa persona. Es una necesidad que va más allá de lo normal. Las personas que tienen el trastorno de acumulación son personas, y este trastorno, valga la pena aclarar, está dentro de los trastornos obsesivos compulsivos y otras condiciones. Es una persona que tiene una necesidad, tiene una ansiedad por mantener cosas independientemente sean funcionales o no sean funcionales, afectando todo su entorno, todo su diario de vivir, incluyendo las personas que los rodean. Es terrible porque a veces pensamos, mira, no, estoy guardando esto porque tiene un valor sentimental, que muchas veces es la razón, pero cuando sabemos que eso se vuelve compulsivo o ya es peligroso, ¿cuál es esa línea donde el guardar algo o guardar varias cosas ya se convierte en un problema? Pues mira, las personas que padecen del trastorno de acumulación es bien distinto, es bien distante a las personas, por ejemplo, a las mamás, que podemos guardar la primera ropita de cuando el niño fue a kinder. Eso no es tener un trastorno de acumulación o algo que podamos necesitar en un futuro, siempre y cuando sea algo que es funcional y es leve. Las personas que tienen trastorno de acumulación generalmente se empiezan a ver indicadores durante la adolescencia. Y ¿Tan luego temprano como en la adolescencia? Se pueden empezar a ver tan temprano como en la adolescencia. Y con el pasar del tiempo, vemos que estas personas pudiesen seguir una conducta de coleccionar, pero de coleccionar, que hay una diferencia, pero de coleccionar pasan a querer guardar todo. Es esta persona que ve algo en un zafacón y lo recoge, piensa que vas a botar algo y se quiere quedar con ese artículo y sigue acumulando cosas en el hogar hasta que llega el hogar a ser un área inhabitable, donde la persona no puede vivir, donde se le hace difícil a nivel de salubridad y a nivel de movimiento el poder estar en ese entorno. Habla sobre los coleccionistas. Vamos a establecer cuál es la diferencia entre la persona que colecciona objetos o colecciona algo en particular versus los que están acumulando. ¿Cuál es la diferencia? Una persona que es un coleccionista es una persona que normalmente puede coleccionar 1 o 2 objetos, que los tiene organizados y que siente orgullo de mostrar esa colección. Pueden ser elefantes, pueden ser campanas, pueden ser monedas, pero una persona que es un acumulador es una persona que tiene muchísimas cosas que no son útiles, y podemos hablar dentro de esas cosas botellas, papel, hilo, comida, periódicos, cajas, los envases de guardar alimentos cuando vamos a alguna cafetería. Es todo, porque a todo le encuentra una utilidad. Estas personas siguen en ese patrón de continuar guardando hasta que llega el momento de que no solamente es en su hogar
no es en su entorno donde tienen esa acumulación, sino también lo podemos ver en los carros, lo podemos ver en su oficina, no a una escala tan grande como en el hogar, pero sí empiezan a acumular en diferentes lugares. O sea, que siguen extendiendo, incluso a veces por razones de espacio o porque es su costumbre, ¿verdad? Y ya va entonces saliéndose de proporción. ¿Cuáles son las posibles causas o los factores de riesgo para que una persona llegue a esa conducta? Pues mira, primero que todo es importante decir que aunque sucede también mucho en hombres, pues hay más mujeres que lo padecen, que aproximadamente el 6% de la población padece de un trastorno de acumulación, que estamos hablando de 1 entre cada 50 personas. Y cuando estamos hablando de quiénes son las personas, pues como te mencioné, son las mujeres entre 55 y 94 años. ¿Y qué factores son los que pueden traer esto? Primero, hay otras condiciones concomitantes de salud mental, como lo puede ser la depresión, lo puede ser la ansiedad, también la viudez, el divorcio, la soledad. Estas cosas en personas que ya padecen de ansiedad o que padecen de depresión exacerban y empiezan a esa soledad que sienten, esa tristeza, ese dolor emocional, a refugiarse en estos artículos. Es importante también traer que no solamente son cosas materiales, como te mencioné, papel, botella, comida, sino también pueden ser animales. Esa era una pregunta que tenía. Entonces, ¿cómo manejan la desproporcionalidad de mascotas? A veces en lugares que ni siquiera son cómodos para tener uno o dos y se sale de proporción. Lo que pasa es que el acumulador, y no debemos ver esto como maltrato animal, claro, porque no lo es. Es una intención Las personas entienden que están, ¿verdad?, dándole las necesidades, supliendo las necesidades que estos animales necesitan, pero pues trae hedor, trae sarna, trae pulgas, y no se dan cuenta del daño a ese animal que le están provocando. Y lamentablemente vemos mucho, sobre todo en personas de edad avanzada, lo vemos en las noticias, cuando llega Sanidad a recoger todos estos animales, el dolor tan grande que estas personas sienten, la tristeza, el llanto, la desolación de desprenderse de esos animales, que muchos de ellos tienen sarna, tienen otras condiciones de salud, vemos que la persona vive en un ambiente totalmente insalubre y que le puede traer enfermedades, pero el despegarse tanto de estos animales o de las cosas materiales, trae un dolor emocional y trae una ansiedad tan grande que la persona puede llegar al suicidio. Wow, o sea, por eso no se ve como maltrato animal, realmente es un apego que tiene la persona y dentro de sus posibilidades hace lo mejor para mantenerlo, pero obviamente no tiene el control. Me interesa mucho ese aspecto emocional porque es un reflejo, esa acumulación es un reflejo de otras situaciones que usted ha mencionado. La carencia en algún momento, es posible la carencia tanto material como emocional, que vaya calando en esa persona al punto que si siente que si se desprende de esos objetos va a volver a caer en un momento de carencia que quizás haya tenido en otro momento en su vida. Claro, claro, definitivamente las cosas que las personas experimentan, los traumas que experimentan en la niñez, en la adultez temprana, tienen un impacto en todas las áreas de la vida del ser humano, y la carencia de afecto, el tener un historial psiquiátrico familiar, el que haya tenido un historial también de acumulación en algún miembro de su familia, son cosas también que afectan, pero la persona a nivel emocional se refugia en esta serie de cosas materiales que no tienen ningún fin, que no tienen ningún propósito, que no tienen ningún bienestar, al contrario, tienen cosas que son nocivas para su salud física, y se apegan por falta de lo que ellos, ¿verdad?, o por la ausencia de lo que no tuvieron en los momentos importantes. Están tratando de compensar. El problema es tan grande que incluso en Estados Unidos hay programas de televisión que se dedican solamente a reseñar estos casos. Hablábamos antes del programa que en algunos pues son montajes porque lo que quieren es señalar una situación, y en otros pues son casos reales que ellos han autorizado. ¿Cuáles deben ser? Y ya mismo vamos a la pausa, pero voy a comenzar. ¿Quiénes son los profesionales que deben evaluar esta situación para diagnosticar que tienen efectivamente trastorno de acumulación? Pues mire, la primera persona que no es profesional son los familiares.
los vecinos, los primeros que se dan cuenta. Los profesionales que lo diagnostican y lo tratan son los psicólogos y los psiquiatras, porque se debe combinar el tratamiento farmacológico con el proceso de psicoterapia y luego de estos procesos se debe incluir a una persona que sea un organizador profesional o algún familiar, porque también tenemos familiares que son muy buenos organizando, porque todo esto debe manejarse de una manera bien cuidadosa, bien sensible, bien empática, y no llegar a la casa de una persona que tiene este trastorno mental a votar porque no sirve, porque eso tiene un valor emocional sumamente importante en la vida de esa persona. Como mencioné anteriormente, puede llegar a que la persona, la ansiedad sea tanta que pueda llegar a quitarse la vida. Así que debemos combinar estos profesionales y también como familia ser sensibles a que estamos hablando de una condición de salud mental. Qué importante es la educación, porque sí tiene que haber un marco de sensibilidad, como menciona, y de dignidad, de velar por la dignidad de esta persona. Y a veces ante la falta de información o de educación sobre la situación, intervenimos de maneras que no son necesariamente las correctas. Exactamente. Y una de las cosas que vamos a hacer es que precisamente, amigos, en el programa de hoy, además de la doctora Ingrid Marín, que nos trae la visión de la psicología, vamos a tener también más adelante un psiquiatra para hablar del aspecto farmacológico, y vamos a tener una organizadora profesional certificada que nos va a ayudar a entender un poquito más cuál debe ser el proceso de entrar a ayudar ya físicamente cuando la persona esté dispuesta a recibir esa ayuda. Pausamos brevemente y regresamos con más. Continuamos la conversación, estamos hablando sobre el trastorno de acumulación y me acompaña la doctora Ingrid Marín, psicóloga clínica. Doctora, antes de la pausa estaba explicándonos quiénes son los profesionales que intervienen en el diagnóstico y tratamiento, pero también nos hablaba de que el papel de los familiares o los amigos es bien importante a la hora de empezar a notar cambios y detectar. ¿Qué pasa si la persona está en negación, que es lo que por lo regular sucede, y no reconoce el problema? ¿Cómo entonces buscamos ese primer paso de ayuda? ¿Qué se recomienda? Pues mira, hay acumuladores que, ¿verdad? Que así lo especifica el DSM-5, que tienen introspección, que saben que tienen un problema, pero no tienen las herramientas para poder manejarlo, no tienen las herramientas emocionales para poder trabajar con él. En muchos casos la familia, que es el área que me traes, pues opta por dejar a esta persona, no visitarla, respetar su espacio, y cuando ocurre un accidente, cuando la persona tiene una condición de salud en la piel, tiene una condición de salud física, llegan a la casa y se encuentran con que la acumulación no es solamente de algunas cosas, que hay comida, que no tienen espacio para preparar sus alimentos, que no tienen lugares para movilizarse sin riesgo a un accidente, y entonces quieren intervenir de forma abrupta. Exacto. Y no es la forma. Lo primero es ser empáticos, como mencioné, hablar con la persona, hacerla entender que tiene una situación, que no pretendemos tocar nada de lo que tienen ahí, que entendemos que eso tiene un valor sentimental y emocional para ellos, pero que nos gustaría ayudarla o ayudarlo a que pudiera tener sus cosas más organizadas para que pudiera vivir bien, para que pueda tener salud, y que lo vamos a hacer por medio de un profesional. Como te mencioné anteriormente, no es llegar con unas bolsas negras a botar todas las cosas que entendemos que la persona no necesita en el hogar, sino ser un poquito más compasivos con esa persona. La compasión es tan importante y a veces hasta ayudando no lo somos. Así que es bien importante dialogarlo, darle espacio. La persona va a llorar, no validar sus sentimientos y poco a poco ir acercándola a estos profesionales que son los expertos en poder trabajar con esta condición e ir logrando que la persona vaya teniendo calidad de vida. Es importante también recalcar que esto no tiene cura, esto tiene un tratamiento y que la persona en determinados momentos puede mostrar una recaída y empezar
a guardar algunas cosas nuevamente y ahí el familiar intervenir nuevamente para que esto no se convierta en un problema tan grande como lo hubo en determinado momento. O sea que estas personas necesitan ayuda psicológica, tratamiento farmacológico, psiquiátrico, probablemente por un tiempo indeterminado. Claro. Pero debemos ser bien, validar los sentimientos de la persona, ir poco a poco, buscarle ayuda, buscarle ayuda porque ¿verdad? Como se dice, uno pues con sus familiares es diferente, lo trata diferente, pues quizás una persona, o entiendo, no, un profesional externo, pues debe intervenir. También para algunas de estas personas, no solamente hablemos de lo que es un psicólogo, un psiquiatra, una persona que sea una organizadora. Para algunas de estas personas también es bien importante, estamos hablando de personas de 55 a 94 años, el factor emocional, su consejero espiritual, su pastor, su sacerdote, la monjita, cercana, que también la podamos incluir en este proceso, porque hay muchas personas que para esto también es sumamente importante y estas figuras tienen un poder a nivel espiritual bien grande y los puede llevar también a tener paz porque tenemos que trabajar esto de una forma multidisciplinaria. Un excelente consejo porque a veces la receptividad que tienen hacia esos otros representantes, ¿verdad? O figuras que le tienen un cariño especial pueden ser mucho más efectivos porque con todo el amor que uno como familiar pueda tener, comete errores. Claro. Hay varias reacciones, está como dice el llanto, la decepción, la frustración, el miedo porque se sienten invadidos, sienten que le están tomando sus cosas y en medio de esa empatía es bueno que nos pongamos en su lugar. Si nosotros no tenemos ese problema, pero tenemos otra situación, no nos gustaría que alguien viniera, ¿verdad? A intervenir abruptamente. Pero también les da coraje y se molestan y tienden a rechazar. Entonces, ¿cómo se puede hacer un balance para no ofender, para ser justo, para no pasar juicio, pero a la misma vez tener acceso? Esa recomendación de tener a alguien externo sigue siendo la más válida. Claro, definitivamente. Vamos a poner un ejemplo. Sabemos que los padres, independientemente de la edad que tenga su hijo, siempre su rol de padre es de padre y los hijos no le podemos ir a dar instrucciones. Si hay una persona de mayor edad que su hijo adulto empiece a decirle, pues no necesariamente el hijo lo haga de una buena forma, o el padre o la madre puede mostrarse con coraje porque el hijo le está tratando de dar instrucciones. Y tenemos que evaluar como familiares si es más saludable, si es más correcto, si va en pro del bienestar de esta persona, el que una persona totalmente externa a lo que es el entorno de hijos, sobrinos, hermanos, intervenga. Y hay psicólogos, hay psiquiatras que visitan los hogares, que se puede intervenir, puede irse a buscar ayuda indicándole a esta persona que es para que podamos trabajar esto a nivel familiar, que no es que vamos a estar votando nada, sino es ir poco a poco y volvemos, y quiero ser bien enfática en este particular, de que estas personas es tanta la ansiedad que les genera desprenderse que si vienen y le limpian todo y se lo dejan como una casa de ensueño, la persona puede llegar a atentar contra su vida o a suicidarse. O sea que estamos hablando de una persona que su vida por la acumulación está en riesgo y su vida por el desprendimiento repentino también está en riesgo. Por eso hay que ser bien cuidadoso y hay que ir por los canales que se debe ir. Y me gusta que haga énfasis en eso porque ciertamente nos obliga a tener una sensibilidad mayor en el proceso. ¿Cuáles son los tratamientos psicológicos que se recomiendan para atender la situación? Pues mira, es bien importante entender que hay casi siempre hay como concomitantes otros trastornos mentales como lo que es la ansiedad, como lo que es la depresión. Por lo tanto, a nivel psicológico tenemos que ir agarrados de la mano con el psiquiatra. Eso es sumamente importante.
y trabajar con estas personas, mayormente pues se puede utilizar una modalidad ecléctica o con el modelo conductual cognitivo, donde la persona vaya manejando la ansiedad, cambiando sus cogniciones, sus pensamientos, para así ir cambiando sus conductas. Otra de las cosas que se hace en el proceso terapéutico es que cuando la persona, psicoterapéutico, es que cuando la persona empieza en este proceso de desprenderse, que no se haga todo de forma repentina, sino que se haga de una forma gradual. Primero vamos a ir a esta área e identificar propósitos. Pues tú tienes en este cuarto 90 cartulinas, 58 potes de pega, 23 tapes que ya no funcionan, o cinta adhesiva. Pues vamos a buscar a quién le podemos donar esto. Tenemos sábanas, por dar ejemplo, tenemos una cantidad de sábanas, de toallas rotas, de cosas que son del hogar que no necesitamos. Pues vamos a buscar propósitos, vamos a llevarlo a un albergue de animales que necesitan sábanas, toallas para darles a estos animales. Vamos a identificar un grupo de deambulantes para poderle llevar las sábanas que no necesitamos porque tenemos demasiadas. Darle propósito, que la persona no sienta que se está desprendiendo para botar, sino que se está desprendiendo para darle a otros, que hay un propósito, porque esas cosas tienen un propósito en la vida de esa persona. Así que si le vamos dando un propósito en un proceso de psicoterapia, un proceso que se incluya también a la familia, le podemos preguntar a ese paciente del trastorno de acumulación, ¿quiénes tú crees que se podrían beneficiar? Tú tienes tanto de estas cosas, ¿quiénes carecen? Y así que la persona vaya teniendo más introspección y esté un poco menos resistente a salir de esas cosas porque le van a funcionar a otros. Y si está bajo esa situación es que es una persona sensible y por lo tanto va a tener mucha más predisposición a aceptar ese propósito y va a compensarle de algún modo también emocionalmente porque siente que lo que está haciendo pues está impactando positivamente otras vidas y a veces lo que necesita es eso, ¿verdad? Ese espacio, ese propósito. ¿Cómo se impacta la vida cotidiana de esa persona y quienes están alrededor, sean familiares, compañeros de trabajo, vecinos, amistades? ¿Cómo eso puede repercutir en otras personas? Pues mira, definitivamente esto tiene unas repercusiones nefastas. No solamente estamos hablando de personas que viven solas, las que tienen el trastorno de acumulación, también podemos hablar de personas que viven en familia y protegiendo la confidencialidad de un caso que vi hace mucho tiempo. Había un padre con acumulación, con el trastorno de acumulación, donde todo en el hogar estaba lleno de cosas, habían autos viejos, llenos de cosas, parte de la casa pues no tenía luz, porque su fijación era solamente en la acumulación. Las niñas no podían compartir y los niños no podían compartir con sus amigos. Desarrollaron asma, desarrollaron diferentes situaciones emocionales y tuvieron que estar en ayuda profesional, no solamente el padre que era el que tenía el trastorno, sino también los otros miembros de la familia. En otros niveles, las personas que tienen este trastorno pueden tener diferentes condiciones de salud, como asma, pueden sufrir caídas con fracturas, pueden desarrollar sarna humana, diferentes condiciones respiratorias por el polvo. En una casa de un acumulador hay hongo, hay, si hay animales, hay garrapatas, hay sarna, hay comida podrida en descomposición, que impacta la salud física y emocional de los familiares y de la persona que lo padece. A nivel laboral, pues sí impacta, pero a nivel laboral, pues lamentablemente las personas no se atreven a hacerle el acercamiento, pero sus escritorios pueden estar regados, la productividad no necesariamente es la misma, no se encuentran documentos que eran importantes porque hay acumulación de otros objetos, otros documentos que no son importantes. A nivel laboral, quizás la persona guarda de una manera bien sutil disimula en su escritorio, pero cuando los compañeros ven en el carro,
ven que el carro está lleno de bolsas de diferentes lugares de comida rápida, porque entienden que esa cajita donde venían las papas, el hamburger, pues lo pueden utilizar para otra cosa. Que también lo impacta e impacta también porque puede haber un problema de ausentismo en ese profesional porque tiene unas condiciones de salud y aunque no lo pensemos, estas personas sienten vergüenza, no llevan a nadie a sus casas porque independientemente saben que no está bien, pues no pueden deshacerse, no pueden trabajarlo. Repito mucho que es una condición de salud mental y así lo debemos ver como una enfermedad. Hay muchísimas implicaciones y qué bueno que nos ha dado una educación en este aspecto para que podamos ser más sensibles. Estos casos son mucho más frecuentes de lo que pensamos y pienso que durante la pandemia se deben haber acrecentado porque al estar encerrados, al estar en situaciones límites emocionales, probablemente nos han llevado a unas conductas mucho más extremas. Así que para culminar me gustaría brevemente un mensaje de exhortación y de esperanza para que podamos buscar opciones, buscar ayuda y enfrentar la situación para tener una mejor calidad de vida. Pues mira, muy bueno y lo primero que todo es importante para todos los familiares de los que padezcan este trastorno de salud mental, el trastorno de acumulación y para los familiares de los que padezcan cualquier otra condición de salud emocional, depresión, bipolaridad, ansiedad, ataques de pánico. Es bien importante ser empáticos, no hacernos de la vista larga. Es bien importante entender que estamos hablando de una condición de salud mental, que no necesariamente la persona va a tener la introspección de buscar ayuda de forma inmediata, que tenemos que ser pacientes, ser amorosos y tratar a estos pacientes como nos gusta que nos traten a nosotros, con amor, buscándole los profesionales que realmente pueden ayudarlo y entender que esto es una condición que necesita tratamiento. Itzamar, si estuviéramos más atentos a lo que es la salud mental, tendríamos mucha más calidad de vida. Lo que pasa es que lamentablemente la salud mental se le da más importancia cuando hay casos de violencia, cuando hay casos de masacre, cuando hay casos de envejecidos que tienen 45 perros, pero no se trabaja con la prevención de estos trastornos, con el tratamiento y una de las cosas que mencionábamos era la carencia de servicios especializados de terapias de grupo, claro, de clínicas especializadas para personas que padezcan, en este caso, de trastorno de acumulación, como de otras condiciones de salud mental. Así que es importante darle importancia a lo que es salud mental en programas como el tuyo, que te agradezco que hayas traído este tema y que nos hayas invitado para poder trabajarlo. Qué bien, muy agradecida también de usted y los profesionales que están dispuestos a venir y ayudar a nuestros televidentes a tener mejor información y precisamente trabajamos para bienestar y calidad de vida, así que la empatía sea contagiosa. Gracias nuevamente por acompañarnos. Amigos, ustedes no se retiren, que al regreso venimos con la visión de un psiquiatra y también una organizadora profesional certificada que nos dará herramientas para atender la situación. Volvemos. Estamos de regreso y hoy hablamos sobre el trastorno de acumulación. En los primeros segmentos estuvo la doctora Marín explicándonos en qué consistía esta situación y que hay unos problemas de salud mental que deben atenderse porque este trastorno es un reflejo de esas situaciones. Así que para complementar la visión me acompaña ahora el doctor Víctor Toraño, quien es psiquiatra y asesor de AMSCA. Gracias por estar nuevamente aquí con nosotros en el programa. Gracias a ustedes por tenernos. Es interesante porque cuando hablamos de este trastorno a veces pensamos que son manías y le quitamos un poquito del peso que realmente tienen, pero cuando son conductas que ya están ocasionándole problemas a la persona, pues hay que mirar qué hay detrás. Decía la psicóloga que hay unas situaciones de salud mental que se deben trabajar de manera integrada. ¿Cómo se ve desde el punto de vista de la psiquiatría la atención a quienes padecen de este trastorno de acumulación? Bueno, es importante señalar que este trastorno de por sí ya es un trastorno de salud mental. Lo que pasa es que muchas veces está acompañado de otros trastornos adicionales.
Por ejemplo, trastornos del estado de ánimo como depresión, trastornos de ansiedad y curiosamente trastornos de déficit de atención, son las condiciones que vemos más frecuentes que acompañan al trastorno por acumulación. Obviamente, los psicólogos y los psiquiatras trabajamos en equipo, somos profesionales ambos de la salud mental y lo que debería suceder, ¿verdad?, es que nos complementemos con respecto al tipo de tratamiento que vamos a ofrecer a estas personas. Parte del problema con este trastorno es que las personas no ven como un problema el hecho de que ellos estén acumulando excesivamente, ¿verdad?, artículos, objetos o inclusive animales. Así que el hecho de que ellos no lo vean como un problema, pues entonces interfiere significativamente con que ellos vayan a buscar ayuda. Así que muchas veces hay intervención de la comunidad, hay intervención por parte de la familia, que ven como un peligro, ¿verdad? El que ellos no puedan salir de su casa, el que pueda ocurrir algún fuego, etcétera. Así que parte de lo que queremos hacer es que ellos, ¿verdad?, pues creen conciencia de que sí que es un problema y complementar entonces las terapias cognitivas conductuales, que son las que mayormente se ofrecen con medicamentos. En el caso de que sí entendemos que hay esa resistencia, una vez ya se ha logrado la intervención o la persona ha logrado aceptar la ayuda y comienza el equipo de profesionales a trabajar en la situación y hay unos cambios, ¿verdad? O unas terapias de conducta. En el caso de la medicación, ¿cuáles podrían ser las opciones y cómo se trabaja para que la persona esté receptiva también a aceptar esa medicación, ¿verdad? Y a ser consistente con el tratamiento. Sí. Pues el grupo mayor de medicamentos que utilizamos son unas medicinas que se conocen como inhibidores de la recaptación de serotonina. Las siglas en inglés son SSRI. Y realmente estos son unos medicamentos que se usan para ayudar a personas que tienen problemas con su estado de ánimo, como depresión, pero también son medicamentos que se usan para personas que tienen problemas de ansiedad. Anteriormente los trastornos obsesivos compulsivos eran parte o estaban categorizados bajo trastornos de ansiedad, pero con la revisión del manual que utilizan los profesionales de la salud mental en el 2013, pues entonces se sacan estos trastornos dentro de los trastornos de ansiedad para hacer una entidad aparte. Estos medicamentos tienen cosas buenas y tienen cosas, ¿verdad?, no tan buenas como todas las medicinas, como la aspirina, acetaminofén, etcétera. Lo bueno que tienen estos medicamentos es que son medicamentos que literalmente pues, millones de personas han utilizado o utilizan efectivamente para el trastorno del estado de ánimo, trastornos de ansiedad. Son medicinas que no crean hábitos, que muchas personas, ¿verdad? Esa es tal vez la primera preocupación que tienen. Lo malo tal vez que tienen estos medicamentos es, como yo le digo a los pacientes, que no son una varita mágica. Yo no le voy a dar un medicamento a alguien y en corto tiempo ellos van a ver una diferencia. Ni el paciente ve una diferencia, ni los profesionales vemos una diferencia, pero se les explica para que ellos no se den por vencidos y dejen de tomar las medicinas. Es importante ser consecuentes y me gusta mucho que haga hincapié en que no son una varita mágica, pero definitivamente llevados de la manera correcta deben hacer efecto en un plazo mediano o largo. Es importante que también recalquemos, lo hemos dicho en programas anteriores, que cada tratamiento es individual. Así que no es porque otra persona está usando X medicamento que me lo va a dar o me lo va a facilitar, sino que tiene que ser a través de un profesional, porque son medicamentos, ¿verdad?, hechos con una dosis particular y cada uno tiene pues una medida de acuerdo a su situación. Hay personas... Ese aspecto es muy cultural, ¿verdad? Ese aspecto de, mira, yo estoy tomando algo y a mí me ayuda para el dolor o para lo que sea, pero la realidad es que las personas, ¿verdad?, se toman algunas veces atribuciones y toman algo que les puede ser muy negativo, ¿verdad?, que puede ser muy detrimente para su salud. Así que es bien importante que dejen que sean los doctores quienes han estudiado que tomen esa decisión. Yo le pregunto a los pacientes que dejan sus medicamentos,
adiós, ¿y en qué momento desde que nosotros nos vimos usted estudió medicina, se licenció para usted tomar la decisión de dejar los medicamentos? ¿Verdad? En tono de broma, ¿verdad? Pero un regaño ahí más o menos por encimita para dejarle saber, ¿verdad? Que la decisión de dejar un medicamento siempre debe tomarse con la ayuda de un profesional. Excelente, excelente acercamiento. Y además hay personas que, por el contrario, tienen miedo porque piensan, pues voy a crear una adicción. Y como dicen, no todos crean adicción, pero además tenemos otros padecimientos y no tenemos problemas en tomarnos el medicamento para la presión o para controlar el azúcar o para otro tipo de situación, pues la salud mental es igual de importante y es puntual, ¿verdad?, que deban seguir ese proceso. He leído también que muchas de estas personas, no sé si está dentro de ese mismo espectro de la compulsión, pero son personas bien perfeccionistas o personas que les da trabajo tomar decisiones o les da trabajo organizarse. Todas esas cosas pueden ser puntos que ayuden a que la situación se salga de control. Sí, bueno, está mencionando, ¿verdad?, algunas características que pudieran ser parte de la personalidad de la persona. Exacto. Entonces, tenemos que diferenciar lo que es parte de cómo yo soy, de verdad, desde que yo crecí, estoy desarrollándome, versus algo que puede interferir, ¿verdad?, con mi funcionamiento diario. Así que hay personas que son muy organizadas, hay personas que, por ejemplo, en su closet tienen una organización perfecta de ganchos o la ropa en las gavetas y demás, y no necesariamente algunas de estas conductas pueden considerarse como un trastorno, sino parte de su personalidad. La diferencia que para el trastorno de personalidad yo puedo utilizar unas estrategias de terapia, pero no voy a utilizar medicamentos, versus cuando sí es un trastorno, pues la medicina puede ser una opción. Es importante, ¿verdad? Quiero mencionar brevemente lo de los medicamentos. No siempre la persona está preparada inicialmente para tomar medicamentos, y yo creo que se le debe dar la oportunidad a la persona de tratar unas formas alternas antes entonces de decidir el utilizar medicamentos, que la persona sienta que tiene el control, ¿verdad?, sobre esa decisión, y que, por ejemplo, pues vamos a tratar por X número de semanas este tratamiento, ¿verdad?, que no incluye medicamentos, pero si no vemos alguna mejoría, pues quisiera que entonces considerara el uso de medicamentos. Qué buena aclaración, y sobre todo también tener en cuenta que aunque no se vaya a medicar en ese momento, el psiquiatra debe ser parte de esa evaluación, porque es quien estará determinando eventualmente si hace falta algún fármaco que ayude en el proceso. Así que es un profesional que debemos tener en cuenta en ese proceso de buscar ayuda. Brevemente, un mensaje final de esperanza, porque sabemos que hay personas que están muy ansiosas y no saben cómo buscar ayuda para el proceso. Un mensaje que nos puede ayudar a que le demos prioridad a este tema de salud mental. Seguro, sí, lo importante, ¿verdad? Como mencionó ahorita, que las familias que estén preocupadas por tener a personas allegadas que puedan padecer de esta condición, que no se desesperen y que busquen ayuda, que hay ayuda disponible. Siempre la línea Paz de AMSCA al 1-800-981-0023 está disponible como una primera llamada para ver cómo encaminamos la ayuda para el ser querido. Excelente, ha aparecido el teléfono en pantalla. Exhortamos al público a que tenga este acercamiento, porque sí funciona y siempre hay esperanza. Gracias, doctor, por su disponibilidad y por estar siempre prestos a dar información que es útil para nuestros televidentes. Y ustedes, amigos, gracias a ustedes. No se retiren, que al regreso vengo con una organizadora profesional certificada que nos va a dar excelentes claves para cómo atender la situación una vez ya pues, estemos dispuestos a recibir esa ayuda. Volvemos con más. Regresamos a nuestro segmento final y estoy muy contenta porque vamos a completar la información que hemos estado hablando. Me acompaña Indira Molina, quien es organizadora profesional certificada, pero hoy también me complace mucho que la presento como psicóloga. ¡Qué bueno! Felicidades y gracias por estar aquí. Gracias, yo feliz de estar aquí con tu público para dar mucha información bien valiosa.
y celebrando que puedo entonces ahora aún más poder llegar a muchas más personas. Sí, definitivamente, ya tienes experiencia en el campo, ¿verdad? Con muchas personas que están pasando por esta y otras situaciones, así que eso te complementa. Vamos a poner en perspectiva, cuando tú tienes que ayudar o intervenir en casos del tema que estamos discutiendo hoy, amigos, que es trastorno de acumulación. ¿Cuál es ese primer acercamiento? ¿Con qué tú te encuentras? ¿Y de dónde partes para dar tu ayuda? Pues mira, siempre o mayormente son los hijos, esposos, esposas, los familiares cercanos de la persona que está viviendo esta situación de acumulación excesiva. Ellos son los primeros que se comunican, usualmente. Y lo primero que siempre les digo es, no lo abandones a tu familiar, no lo dejes solo, no la dejes sola, porque hay a veces resentimiento de que yo trato de ayudar y papá no se deja, o mamá no se deja, o mi esposo no se deja. Y entonces uno dice, pues ¿sabes qué? Pues déjalo, pues que se le caiga la casa encima, pues que se quede el reguero. Y eso no es bueno, porque como estaban mencionando los profesionales, colegas de la salud, la persona sí padece de mucha ansiedad. Es algo que en ocasiones la persona no se da cuenta, es como si no se diera cuenta que tiene un problema. Claro. Porque su salud y la seguridad de los que están en ese espacio, ¿verdad?, está comprometida. Pero hay casos que sí, que la persona sabe que tiene un problema, ¿verdad?, que ya se le fue de control la situación, y entonces el mensaje que le debemos dar a esa persona es, si necesitas ayuda, si sientes que has perdido el control porque veo que ya no me llamas tanto a ir a tomar café, o no estás saliendo mucho, o te veo un poco abrumado, abrumada, yo estoy aquí para ayudarte. Hay ayuda, hay recursos y podemos buscar, y si quieres yo te envío un email, te envío eso por texto, que sepa la persona que no está sola y que tú la estás apoyando desde la compasión y desde el amor. Y ese respeto también es bien importante, porque cuando están acumulando es porque le dan un valor, aunque uno no necesariamente lo vea. Definitivo. Y son cosas, como se planteó anteriormente, que no tienen quizás un valor monetario, pero sí emocional. Correcto. Y entonces de afuera decimos, ay, pues eso es basura, ¿qué beneficio le puede ver? Y esa empatía, seguimos haciendo énfasis, es bien importante. Sí. Como organizadora profesional, tú tienes muchas técnicas y claves que pueden ayudar. ¿Cuáles son las primeras que tú recomiendas y también tiene un libro, así que ya mismo le vamos a contar sobre eso, las primeras que recomiendas para ir poco a poco? Sí. Primero, siempre me gusta que la persona busque información en la internet, ¿verdad? Y luego vamos a ver unas páginas que hay. Hay información para que veas que este trastorno, o tal vez no tienes un diagnóstico de ese trastorno, no has llegado ahí, pero lo sospechas o sientes que tu entorno, ¿verdad?, está abrumándote porque estás acumulando excesivamente, sea una cosa o la otra, edúcate, busca información para que veas que hay alternativas. Número 2, hay que ir por la casa e identificar esas áreas que nos ponen en riesgo, en peligro, sin provocar pánico. Pero hay que pensar, si no te ha pasado ya, que te puedes caer, que te puede caer algo encima, que pueden haber cucarachas, hormigas, roedores, que los niños les puede estar dando rash en la piel, a ti mismo, alergias. Entonces hay que tomar acción, y puertas, ventanas, escaleras, pasillos tienen que estar accesibles, porque alguna situación hasta del ambiente, ay, se me paran los pelos porque yo conozco estos casos de cerca y me emociono. Pero mira, un temblor, un huracán, una inundación, tienes que estar disponible para, si hay que socorrerte, poder abrir esa puerta y sacarte, tal vez en una camilla, tal vez en una silla de ruedas, tal vez con varias personas. Exacto. Sin paniquear, pero piénsalo. Y entonces, poquito a poco, tú vas buscando las alternativas. Y como dices, no es para ser trágicos, pero hay que tener consideración porque estamos en una isla, estamos en el trópico, estamos en el Caribe, que estamos bien propensos a ese tipo de situación. Correcto. Y a cualquier emergencia, sobre todo si son personas mayores que tienen condiciones de salud. Correcto. Y no es que no sean personas que no limpien, es que a veces los accesos no son posibles y se va deteriorando. Ese comentario que hace es bien importante. La visión que se tiene de la persona acumuladora o hoarder, ay, y perdóname, pero es verdad, hay que decirlo, ¿verdad? Vamos a decir las cosas en arroz habichuela. Ay, no, qué puerco, qué puerca, ella le gusta vivir así. No, es un trastorno.
Hay evidencia hasta de la manera que está cableado nuestro cerebro, que esa persona puede estar, me quedo, porque es importante, porque lo voy a leer, porque es una pieza histórica, porque ahí hay unas noticias del gobernador de tal año. Es hasta nivel de cerebro. Claro. Entonces tiene que haber compasión, tiene que haber entendimiento y saber de que no. Al contrario, tenemos que extender esa mano. Vamos a terminar llorando los dos aquí porque es que sí realmente a veces somos un poquito más duros en ese proceso y hay que tener esa compasión. Sí. Pero para facilitarle la ayuda a las personas, tú escribiste un libro donde compartes las claves. Háblame de Transforma tus espacios, libera tu mente. Sí, mi libro ya tiene... cumple, que 10 años creo, lo presenté en el 2015. Y sigue tan vigente. Sí, lo hice, hay muchos libros de organización y las personas que tienen reto con organización que nos están viendo saben que pueden tener 3, 4, 5 libros en la casa, claro. A veces complicados, muy gruesos, con 20,000 pasos y estrategias. Yo hice mi libro bien finito, fácil de leer, al grano, y lo divido en 2 partes, porque la organización empieza en nuestra mente, ¿verdad? Cambiando esos mitos de que tengo que tener mucho dinero, de que tengo que ahora ampliar los closets, de que tengo que hacer como hace Marie Kondo, que ella es mi colega organizadora de Japón, que ella te dice, tíralo todo encima de la cama y empieza a sacar lo que te da joy. No, hay diferentes metodologías y mi metodología, vas paso a paso, con calma, no tienes que volverte loca sacando todo, no. Son unos pasos y ahí está ese contenido bien explicado y lo puedes ir logrando poco a poco, solo, sola o acompañado, ¿verdad? O con un profesional organizador, pero se puede hacer. Es cuestión de, ¿verdad?, dar el paso. Como quiero que nos dé tiempo, no quiero que se me olvide preguntarte cuáles son las páginas web que puede acceder el público para buscar información y dónde consiguen tu libro. Sí, pues mira, en Facebook e Instagram a mí me consigues como Organízate con Indira o indiramolina.com. Y entonces, no quiero fallar en el nombre, vas a buscar un grupo de apoyo que tengo en Facebook que se llama Grupo de Apoyo para Personas con Trastorno de Acumulación. Y también el Institute for Challenging Disorganization, que tiene material en español, donde hay unas tablas que tú puedes identificar esa condición de tu hogar. Lo puedes hacer conmigo, lo puedes hacer solo, con alguien, un familiar, un profesional de la salud, un sacerdote, o sea, no tienes que hacerlo solo, ¿verdad? Para que no te abrumes. Y ahí tú puedes ir identificando cuál es tu situación y, ¿verdad?, con premura, tomar acción. Y buscar también piezas y herramientas que nos puedan ayudar, incluso en términos físicos. Traes un CADI, que es una de las herramientas que tú utilizas. ¿Cómo nos puede ayudar tener estos elementos? En mi libro yo te doy 5 herramientas. Esta que traje es una de ellas. Tú sabes que uno tiene la caja de herramientas con el martillo y los taladros. La métrica, el exacto. O tenemos nosotras ese CADI de lo de la pedicura, qué sé yo. Pues, ¿qué pasa? Para organizarte en casa, puedes ese primer paso, crear. El contenido está en mi libro, pero son cosas que utilizamos para organizarnos, como esos papelitos con pega, ¿verdad? Para identificar cosas, marcadores, tijera, una máquina de hacer etiquetas, pero no la necesitas. Nosotros podemos hacer labels manual exacto, con papel y tape. Pero si la situación es de acumulación excesiva, lo primordial es identificar lo que está dañado, lo que está podrido, lo que está haciendo daño a ti físicamente y al espacio, y con lo que te vas a quedar. Y no es perfeccionismo, no es minimalismo. Tú te puedes quedar con muchos libros, pero que esos libros no tengan hongo, no tengan, ¿verdad?, ácaros, porque a veces la situación es así de extrema. Así es que paso a paso lo puedes lograr. Ese es el mensaje bien importante que quiero llevar, que no te desesperes, pero que empieces. Excelente, se nos termina el tiempo, pero qué bueno, Indira, que nos compartes esta información. Les exhorto a que busquen el libro, a que la busquen en las redes sociales, a que organicen sus espacios. No tienen que esperar que la situación sea dramática. Hablábamos de prevención, pues es importante que tengamos una mejor calidad de vida, siempre pendientes a que seamos efectivos. Gracias, Indira, por esta información tan valiosa. Amigos, ustedes nos pueden seguir en las redes sociales. Recuerden que estamos martes y jueves a las 8 de la noche y miércoles a las 7 de la mañana. Pueden seguirnos a través de isamaricastrodat.com también y buscar el nuevo proyecto Guías con Propósito, que ahora a finales de mes también estará disponible. Esperamos que tengan una excelente semana. Hasta la próxima. Salud y bendiciones para todos.